Caputo habló sobre lo que fue el gobierno de Mauricio Macri y tiró a destrozar. Sin embargo, uno pensará, pero esto no es un tiro en el pie, considerando que él también perteneció a ese gobierno. Pues no, no lo es. ¿Por qué? Ya vamos a verlo. Lo segundo es, se vino muy arriba diciendo Milei ganará por paliza en primera vuelta a las elecciones del 27. Pues a no confiarse, porque la Libertad Avanza tiene sus internas, el PRO está prácticamente acabado según las encuestas, pero las encuestas tienen mucho margen de error. Punto uno. Punto número 2. El peronismo estará muy fragmentado también, pero en todas las elecciones hacen lo mismo. Se fragmentan, esperan que los demás también se fragmenten, y como los demás también se fragmentaron, cuando llegan las elecciones, ellos van todos juntitos. Y tienen una ventaja competitiva, porque los demás no se ponen de acuerdo para ir juntos. Por eso es que tuvimos a Alberto Fernández de presidente. ¡Ojo! A no confiarse. Bueno, mención honorífica en esto y es Vaca Muerta. Están buscando unos 40.000 empleados con un sueldo de unos 14 millones mensuales. Están buscando técnicos, operarios, ingenieros. Inclusive buscan ellos mismos dar la capacitación si hace falta. Se las tiro. Y antes de pasar al plato fuerte, una última mención y es la inflación de mayo. Hay perspectivas de que la inflación va a seguir bajando. Ya se habla de un 2, un 2.2, un 2.4 máximo, dependiendo cuál estimación quieras agarrar, pero todas coinciden en lo mismo. La inflación va a bajar. Dicho esto, podemos pasar al plato fuerte, pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero un excelente día. Empecemos. Lo primero a remarcar es lo bien y amable que fue con su antiguo amigo Mauricio Macri. Terminó el déficit fiscal en el primer mes de mandato. Esto hace alusión a Javier Milei con los ajustes al inicio, donde se ajustó para que las cuentas empiecen a cuadrar. Porque si no cuadra, no cuadra, compadre. En contracara, Mauricio Macri decía, vamos a eliminar el déficit. ¿Qué hizo? Un gradualismo. Pero no solamente un gradualismo, sino, por ejemplo, el tema de los subsidios. Me decía, bueno, larguemos un poquito del precio. Ok, esto es un cachetazo al usuario. Suave, pero es un cachetazo. El problema es que ese pequeño cachetazo nunca se veía reflejado en números positivos en las arcas del Estado. Por lo tanto era, larguemos un poquito el precio. Cachetazo. Bueno, no veo el resultado. Bueno, larguemos otro poquitito. Otro cachetazo. Sin resultados. Y otro poquitito. Entonces era un constante de cachetazos. Más suaves, eso es cierto, pero era un constante. Y eso es un problema. También hace una mención hacia la gente. Mucha gente comete el error de relacionar este gobierno con el de Mauricio Macri, simplemente porque no era peronista. Exacto. Y esto lo dije hace unos días atrás. Kicillof está más lejos de Keynes que el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Macri era una cuestión más, bueno, que no sea tan duro, tan cruel, tan. Pero ese tan era un tampoco hago nada. Tampoco veo los resultados. Y si por el otro lado le sumas, y esto pasa en todos los gobiernos no peronistas, el tremendo impacto que tenés a nivel social de que el peronismo sale a romper las pelotas en la calle constantemente porque sí, porque, a ver, el que me diga, no, porque en realidad las pelotas, es porque sí, porque Milei cuando recién asumía, ya estaban en la calle y no había medida que se había tomado, o sea, no había pasado nada y ya estaban rompiendo las pelotas en la calle. No había siquiera sido el acto de Asunción y ya estaban hablando de paros generales. Detalles. Alberto Fernández estuvo 4 años y cada vez íbamos a peor y no, Musa estuvieron. Así que ese detalle es sumamente importante. Macri heredó un nivel de déficit muy similar al que heredó Milei y el déficit se mantuvo intacto los 2 primeros años, o sea, no hizo la corrección de la raíz de los problemas de la Argentina, que era el déficit fiscal. Cierto, pero también agrega, con Macri hubo una euforia financiera porque los mercados financieros suelen adelantarse. ¿A qué va esta segunda frase? Al apoyo. Ok, tenés déficit, confiamos en vos, te desembolsamos la guita. Desembolsamos la guita. Entonces eso pudo ayudar a que él mantuviera ese nivel de déficit sin tanto problema. Pero claro, cuando ya vieron que no, el déficit no bajaba y no se iba a buscar solucionar ni nada, le soltaron la mano, llevándonos a muchos problemas, sobre todo hacia el año 2018, donde ya era insostenible todo y se tuvo que recurrir al FMI. Y sí, todo porque no se hizo los ajustes correspondientes. Nada más que por eso. Por lo tanto, si vamos a la contracara, que sería este gobierno, dijeron, bueno, a ver, estos son los números, perfecto, ajuste, papá. Lola. Y además hay otro detalle con esto que no está agregando y es la inflación.
No es lo mismo heredar un país con 14% de inflación a heredarlo con 2,11. No es lo mismo. Lo que lleva a la presión monetaria que también había, porque tenías por un lado un déficit enorme, pero por el otro una presión monetaria que era ya incontrolable. Y eso Macri no lo tuvo. Y aún así, fracasó. Este gobierno hizo exactamente lo opuesto, por eso es un caso de estudio. Terminó con el déficit fiscal en el primer mes de mandato y lejos de haber euforia financiera. Ok, en otras palabras, no había quien le ponga la tarasca para solucionar el tema del déficit. Porque si Milei es de derecha y los financieros quieren a lo de derecha. Viene un detalle. Milei cuando asume no tenía Congreso. Por lo tanto, cualquier cosa que él quisiera hacer no iba a poder. Hoy le iba a ser muy difícil y la negociación no iba a ser favorable para el oficialismo. Por tanto, era como muy arriesgado venir y decir, bueno, te financio. Era muy arriesgado. Ahora bien, acá puede surgir la duda razonable de, bueno, pero compadre, vos estuviste en ese gobierno, ¿verdad? Y vamos a poner un ejemplo. Imagínate que sos gerente, ¿sí? Sos gerente de un negocio. Ahora, los empleados van a hacer lo que vos digas. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos decís, no quiero que anden pensando e innovando, ustedes hagan lo que yo les digo y punto. Bueno, van a hacer lo que vos decís y punto. Ahora, cambiemos de gerente. Viene otro gerente. Y este gerente nuevo dice, muchachos, ¿tienen alguna idea de cómo mejorar el stock? ¿Tienen idea de cómo acomodar mejor para que entre más stock? ¿Alguna idea sobre publicidad para que lleguen más compradores? La diferencia entre el gobierno de Macri y el gobierno de Milei pasa sobre todo en la libertad a los funcionarios. Vamos a ponerlo así. Macri decía, bueno, esto es lo que yo quiero. Perfecto. Estos son los resultados que yo quiero. Perfecto. ¿Lo hacemos entonces? No, pero tenés que seguir esta ruta que... esta ruta, que es la mía. Punto. Entonces los resultados no iban con la ruta planificada. Ahora, Milei dijo, bueno muchachos, estos son los resultados que se quieren. Punto. Esta es la hoja de ruta. Controlemos el tema de la emisión. Ustedes vean cómo lo quieren hacer. Eso lo vean ustedes. Pero esta es la hoja de ruta. Les dieron bastante más libertad. Por ejemplo, vamos a utilizar acá a Bullrich, donde si la calle se toma, el problema es tuyo. No me rompan a mí las pelotas. Vos, Bullrich, te ocupas de la calle. Vos ves cómo hacer. Para eso te puse ahí. Tenés libertad absoluta para hacer lo que consideres correcto. Vos ves, pero el problema y las consecuencias son tuyos. Esa es la gran diferencia. Por eso los resultados, aún teniendo varias personas como ser el mismo Caputo, que estuvieron en ambos gobiernos, el resultado es tan distinto. Después hizo alusión al superávit de abril. Sin embargo, ya lo vimos, así que lo vamos a saltar. El superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden de las cuentas públicas mientras se continúa devolviendo recursos al sector privado de la forma de baja de impuestos. Sí y no. Acá hay un pequeño depende. Porque, cierto, se han bajado impuestos, pero estos impuestos ¿a quiénes han beneficiado? A todos y a ninguno. Porque acá depende el sector. Hay sectores que han sido muy beneficiados, hay otros que no han sido beneficiados. El consumidor final, por su parte, sí ha visto buenos resultados con esto y sobre todo con la apertura de importaciones, ya que tiene más variedad en calidad y en precio. Pero el problema con el tema de baja de impuestos y hablar de este tema es la reforma tributaria. Porque el orden correcto, si queremos analizar de no dañar la industria nacional, es primero la tributaria y después la apertura de importaciones. Pero Milei hizo al revés. ¿Por qué? No es porque odiara a la industria nacional, sino porque no tenía Congreso que permitiera un visto bueno en la reforma tributaria. Además de que las cuentas estaban muy pendientes de un hilo y por lo tanto no se podía. Ahora, no hacer nada no era alternativa. Por eso primero se abrió las importaciones. Que en un país normal se haría al revés. Pero era necesario hacer algo que beneficiara a alguien. Ahora, hablar de bajar impuestos realmente que beneficie, por ejemplo, la industria nacional, tendríamos que hablarlo cuando se vea la reforma tributaria. Y acá espero que el peronismo y kirchnerismo apoye, porque tanto que pelean por la industria nacional. En fin, me he reído bastante con esto de Caputo, así que primero, si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Y segundo, muchísimas gracias a los miembros. Nos vemos la próxima.